chicas, bienvenidas a mi nueva sección del podcast de la vida con Wendy Gándara. De primera invitada vamos a tener y vamos a abrir esta sección con mi bella madre, que aquí está mi mami hermosa. Y aquí vamos a hablar, chicas, de lo que más nos ha marcado en la vida. Bueno, pues va a empezar mi mamá a platicarnos lo que más a ella le ha marcado en su vida. Así que, pues empecemos con el chismecito. A ver, hay que ponernos cómodas. Chicas, si nos ven un poquito verdes para este tema de los podcasts, pues apenas vamos aprendiendo, chicas, así que echando a perder se aprende. Pues, por lo que más me ha marcado en la vida fue cuando mi papá se fue de la casa. Yo tenía 11 años y así, y lo malo. Pero a ver, ¿cómo era su vida así antes de ustedes? Así. Pues antes era padre, o sea, mis papás siempre trabajaron los dos juntos. Mis papás trabajaban en una panadería. Antes de mi papá tener su panadería propia, trabajaba en una panadería que se llamaba Magallanes. Bueno, se llama porque todavía existe esa panadería. Y mi papá llegaba en la noche, trabajaba en la noche, llegaba diario en la mañana y siempre llegaba y siempre me despertaba. Me decía, Sandy, te traje una jericaya, porque a mí me encantaba que me llevara jericayas. Chicas, a mi mamá era su apodo de Sandy, no se llama Sandy, para que no vayan al malinterpretar. Y ya me despertaba y siempre me llevaba una jericaya y un chocomil diario en las mañanas a mí. Era la preferida, chicas. Sí, como a mí me decía mi abuelito, tú eres la preferida para barrer, para trapear y nomás para eso ustedes creen. Ay, no, ¿cómo es mi abuelito? Y ya, pues, todo eso cuando él se fue, pues era de extrañarse. Que cuando él se fue, me dolió mucho y yo pienso que de todos los que estábamos todavía en casa, yo creo que fui la que más me dolió. Pero a ver, platícanos, o sea, bien ese día, porque queremos más. Muy independiente de que pues que se haya ido, él, antes de eso, nosotros habíamos visto lo de mi primera comunión. Y yo le decía, porque había 3 fechas para las primeras comuniones. Y yo le dije, papá, ¿cuál fecha escojo? Y él todavía me dijo, hija, escoge el 21 de diciembre porque en ese día cumplimos aniversario tu madre y yo. No, pues ahí voy con la catequista, corre, ay, yo así, que 21. Pues me preparan y me hacen el examen para ver si lo pasaba para ese día. Sí, pues el examen que te hacen para ver si vas a hacer tú. Pues sí lo pasé. Fuimos con mi madrina, me compró mi vestido y todo. Pues se llega el día de mi primera comunión. Y que... Bueno, era chido. Y pues llegamos a la hora de la misa y todo, y mi papá no llegaba. Pero cuando ustedes estaban en la casa alistándose, ¿no estaba? O... No, él según había ido a arrimar que material. Para ese entonces ya tenía su panadería él. Y según él había ido a arrimar material y que no sé qué, y bla, bla, bla. No, pues ya se llegó la hora de misa, todos nos fuimos a misa y mi papá no llegaba. Ya llegó como faltando unos 10 minutos para que la misa se acabara. Pues mi papá fue y compró material y yo no sé qué pasó, pero llegó como faltando 10 minutos antes de que se acabara la misa. Llegó nomás para la bendición, se acabó la misa y vámonos. Llegamos a la casa, la comida que había hecho mi mamá y todo, y mi papá se vuelve a desaparecer. Así. Pero no decía nada solo. No, o sea, nomás lo veíamos serio y como pensando. O sea, no sé, como que yo creo que si traía el pensamiento de irse, como que no hallaba cómo irse. En que mi papá no aparecía nada. Pues mi papá no aparecía nada. Ay, que parecía, estaba pensando así. Ajá, se veía así como pensativo, de repente ya no lo vimos. Ya nos sentamos todos en el comedor para comer y todo, y mi madrina dice, ¿y un tal compadre? Y dice mi mamá, ¿y dónde está tu papá? No sé. Y ya pues yo traía un cuba de envase de lluvia y voy para arriba porque más para arriba, o sea, era la misma casa, pero así para arribita vivían mis hijos. Era la misma casa. Nada más que nosotros vivíamos así más allá y así. Estaba grande la casa, estaba dividida. Estaba larga, sí. Entonces yo camino por el pasillo y doy para la casa con mis abuelitos. Y veo a mi abuelo, el papá de mi papá en mi lavadero. Y le digo, abuelito, ¿y mi papá? Y me dice, tu papá ya llegó aquí y hicieron tortillas calientes. El vecino de comprar la tele
Así me dijo mi abuelito, ¿eh? Entonces yo pues sentí bien feo porque me dijo, ya no va a regresar. Y yo sí sentí bien feo y entonces a mí se me cayó el envase de suba, se cayó en una piedra, me queda mi vestido todo manchado y yo me regreso, me doy la vuelta y me voy, se me querían salir las lágrimas, pero yo siempre fui como muy madura. Como que no quisiste demostrar desde niña siempre fui como muy madura y yo, o sea, yo cuando ya iba de regreso para el comedor con mis papás, bueno, con mi mamá y mi madrina, yo iba pensando en cómo decirle a mi mamá, o si decirle o no decirle. Ajá. Sí, pero es que uno piensa en el dolor, chicas, también de la mamá, en lo que puede llegar a sentir, ¿sí me entiendes? Bueno, las que han pasado por eso yo creo que se han de entender y las que no, pues a lo mejor se pueden también imaginar, pues que a su mamá no les gusta pues verla sufrir, la verdad. Pero ahora sí, que prosiga con el chisme porque está bien buena, chicas, la verdad. Y ya pues llego ahí al comedor y me dice mamá, ¿y tu padre? Y le dije, no está. Y ya me dice, ¿dónde fue? Y le dije, dice mi abuelito que un mandado. Así nomás le dije. Y me dice, ¿qué te pasó? Me dice mi madrina. Le dije, se me llegó el refresco, me voy a cambiar. Y así, y fui y me quité mi vestido. Yo creo que tú por dentro sentías como que las ganas aquí de llorar. Aquí en la garganta. Pues me voy y me cambio y me pongo un pants y una blusa. Y me dice mi madrina, ponte lo que te traje, hija, pero ella me lo iba a regalar apenas, un cambio de ropa aparte. Y pues ya cuando llego, pues sí ya cuando me lo entrega, pues sí me lo pongo, ¿eh? Pero yo me sentía así como mal, por no... Pues bajoneada. Me sentía mal por mí y a la vez por mi mamá, porque yo decía, ¿cómo le digo que mi abuelito me dijo que ya no iba a venir? ¿Verdad? Entonces, cuando mi mamá se mete, que yo me estaba cambiando, me dice, ¿qué pasó, hija? Y le dije yo, nada, mamá. Y luego dice, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? Entonces yo me agarré, lloré y lloré. Y yo le tuve que decir lo que mi abuelito me había dicho. Pero ¿cómo reaccionó mi abuelita y mi mamá me dijo, a lo mejor se le olvidó, mi mamá, o sea, como que no estaba como yo, como que no quería aceptar lo que estábamos escuchando. Entonces me dice mi mamá, a lo mejor se le olvidó arrimar algo de material y se regresó, hija, tú no te preocupes, ahorita viene. Y así me dijo, pues mi papá nunca llegó. Ya nunca regresó. Pero no sacó ni ropa, nada. Él se fue así. Pues ya llega la noche y mi hermana Rosa empezaba. Y mi hermana Rosa lloraba diario, pero ella lloraba por su papá. Y yo lloraba porque yo decía, ¿por qué hizo eso? O sea, ¿por qué eligió este día si pensaba abandonarlo? Sí, pues es como una explicación que nunca se te dio y que tú decías, porque como un día que iba a ser importante para ti, recordarlo así, en vez de recordar, mi primera comunión. Sí, ¿no? O sea, yo pues sí me dolía mucho y yo sí decía, yo siempre he dicho, ¿por qué si dejas a tu pareja? ¿Por qué dejas a tus hijos? Sí, a lo mejor si tenían algún problema o no sé, yo la verdad nunca supe el motivo. Porque eso era de mi papá. Yo nunca supe qué fue lo que lo hizo decidir esa decisión de irse así nomás, así de nomás irse sin decir nada. ¿Y de ahí cómo fue el proceso para ustedes? Pues de allí mi mamá como que empezó el aceptar, ¿verdad? Porque sin ninguna explicación, que yo digo que es lo que más te duele, porque dices, pues yo creo como mi abuelita, yo si ahorita mi pareja se fuera y nomás me dejara así, yo me quedara como pues que fue el mal que yo hice, o sea, porque no me dio ninguna explicación de que ya se iba a ir. Pero bueno, que prosiga. Pues ya de ahí, pues pasaron los días y mi papá pues no regresaba y mi hermana pues lloraba diario. Y yo le decía, es que mi papá no nos quería, ¿tú por qué lloras? ¿Tú ya sentías como rencor así? Sí, o sea, yo agarré mucho sentimiento y resentimiento también porque yo decía, eran muchos sentimientos como encontrados porque yo no hallaba como una explicación del por qué ese día. O sea, yo decía, y me dolía mucho ver a mi mamá porque mi mamá sufría mucho y ella lloraba diario y mi mamá se perdió mucho tiempo. Mucho tiempo se perdió así de que ella como que llegó hasta trastornarse porque hubo el momento en que ni siquiera nos conocía.
Nosotros no tenemos fotos de nuestras infancias porque mi mamá rompió muchas fotos, mi mamá rompió muchos papeles. Nosotros salíamos así con mi abuelita, con la mamá de mi papá, que siempre, la verdad, mi abuelita, mis respetos, porque ella siempre nos quiso dar más de lo que tenía. Y a pesar de todo, nosotros regresábamos a la casa y cuando nosotros regresábamos mi mamá nos corría. Mi mamá nos corría porque decía que tú no vives aquí así. Como que llegó un momento de tanta depresión que... Sí, se trastornó, o sea, ella se quedó como que en su mundo de antes, o sea, ella no, como que no vivió los demás días, como que ella se quedó allí estancada. Y ella rompió todo. Incluso ella, no sé, llegaba a ponerse muy mal y no sabíamos qué hacer nosotros porque, bueno, pues yo tenía 11 años, mi hermana tenía 13 años y ella pues empezó como a alocar. Ella como que empezó a desahogarse todos sus sentires, todo lo que ella sentía, todo lo que ella a lo mejor pensaba que estaba perdido. Ella se empezó a drogar, se empezaba a salir en las noches con sus amigas, a veces llegaba, a veces no, y pues nosotros ver a mi mamá pues llorar, sufrir diario porque mi papá se había ido, también era un reto el saber cómo sacar a mi hermana adelante porque pues ella de a tiro sí se perdió. Pero, ¿cómo fue? A ver, ¿ustedes vivían nomás ustedes tres? O... Porque mi mamá tiene 6 hermanos, chicas. Bueno, ahorita pues ya nomás tiene 5 porque es hermana, ¿verdad? Bueno, ese es otro tema. Pero, ¿ahí cuántos eran? Eran 6. Éramos 6, pero nada más vivíamos... Pues sí, vivíamos los 6 todavía ahí en casa. Pero mi hermano mayor, Juan, él ya estaba... con su esposa, ella ya estaba embarazada y pues ya los demás, pues hagan de cuenta así como dicen, cuando se empieza a desgranar cuando se le cae un granito al elote se empieza a desgranar todo, porque ya de ahí, pues mi hermano Juan después se salió de la casa, se salió después de tiempo, porque ya como al año mi papá regresó. Mi papá regresó, pero nosotros ya no vivíamos en la casa donde él nos había dejado. Nosotros nos cambiamos a otra casa, una cuadra más abajo de donde vivíamos, donde mi papá nos había dejado. Y pues este tema no lo quiero tomar mucho, que el abuelito ya no está ahí. Bueno, o sea, no quiero tocarlo así mucho. Pero, cuando mi papá regresó después de un año, mi hermano ya no vivía con nosotros. Mi hermana Eva pues ya andaba de novia, ya queriéndose ir. Yo me acuerdo que yo le lloraba mucho y le decía que no me dejara. Como que era la única que... Como que yo sentí que ahora toda la carga ya era para ti. Ajá, porque ella pues trabajaba y ella nos ayudaba bien mucho y pues yo me empecé a hacer como muy dura. Como que si todo me valiera, pero yo a la vez no, o sea, yo veía a veces los problemas cómo estaban y... Aparentaba ser una persona fría, pero pues dentro de ti tú sentías que todo te cargomía. Sí. Entonces, pues así pasó mucho tiempo. Hasta que mi mamá, ya después de mucha batalladera, de que mi mamá se enfermaba y decaía. Después, pues cuando mi papá regresó al año, les comento que mi papá regresó a llevarse a mi hermano. A Juan. Mi hermano Juan le dijo que no, que porque él ya tenía una familia y que no iba a dejar a su familia. Pero, o sea, cuando él fue no les dio ninguna explicación de... O sea, nomás llegó y... Pero hace cuenta que un primo fue y nos dijo, vino tu papá, ahí está con mi abuelita. Pues ahí vamos yo y mi hermana a verlo. Llegamos a la casa de mi abuelita y yo llego y lo abrazo. O sea, muy a pesar de todos los sentimientos que yo traía de sentimiento con él. Pues era más tu amor de hija. Ajá. Entonces yo sentía como alegría saber que había regresado y que había regresado bien. La sorpresa que nos llevamos es que ya no regresó solo. Ya regresó con otra persona. Ahí, otra mujer. Ajá, allá a la casa de mi abuelita. Yo recuerdo muy bien y nunca se me va a olvidar que yo llegué y
No te quiero mucho. Ay, perdona. Pues ya llegamos y pues yo lo veo a la entrada de la puerta de con mi abuelita y lo primero que hago es abrazarlo. Y en vez de recibir su abrazo, yo recuerdo que él me tapa de los hombros y me hace hacia atrás. Lo único que le dije a mi hermana, porque pero no te dijo, o sea, nada ni hola. No, nos dijo cómo está. Yo agarré a mi hermana de la mano y me la llevé otra vez a la casa. Chicas, mi mamá es la más chica de todos sus hermanos. Bueno, era lo único que quería aclarar. Pues yo agarro a mi hermana de la mano y le digo, vámonos para con mi mamá, no tenemos nada que hacer aquí. Pues nos vamos y ya no nos paramos con mi abuelita como hasta los 3 días que ella fue y nos buscó. Y ya nos dijo que por qué no habíamos ido y ya nosotros le dijimos, pues yo le dije que porque pues ahí estaba mi papá y que si no nos quería ver que pues para qué nosotros lo buscábamos, ¿eh? Le dije, si es verdad que ese fue porque estaba enfadado de nosotros, pues que haga su vida. ¿Verdad? Pues desde ese día para acá, mi hermana empeoró. Ella se drogaba y se emborrachaba. O sea, fue una pérdida total durante mucho tiempo. Hasta que mi mamá, pues mi hermano mayor no se quiso ir con mi papá. Se llevó a mi hermano el más chico, porque nomás son 2 hombres. Se llevó a mi hermano el más chico y mi hermano el más chico se fue. Y mi mamá pues volvió a recaer. Ella volvió a recaer cuando se dio cuenta de que mi hermano se había ido con mi papá. Ella decía que respirar duele. Cuando te dan en algo que más te duele, pues decía mi mamá que respirar duele. Y yo a veces decía, ay, mi mamá. O sea, pensamientos de uno que no pasa a veces uno las cosas en ese momento. Y pues en su inmadurez de uno, dice uno, mi mamá exagera, o mi mamá esto. Pero no, chicas, sí duele. Cuando te duele algo, en realidad que algo querías y que lo perdiste o que te han dejado ir así tan fácil, sí duele. Y duele, sí duele. Te duele algo en el pecho, que no, o sea, es algo inexplicable, pero duele respirar cuando te duele algo de verdad. Cuando se te va alguien que amas de verdad. Yo no digo que se te vaya de morirse, pero de que se aleje de ti sin decir nada, duele. Y mi mamá nos decía eso, que respirar dolía. Cuando mi mamá ya se repuso y se empezó a recuperar y todo, mi mamá se metió a trabajar. Pues mi mamá se encontró unos patrones muy buena gente, la verdad, porque le prestaron una casa. Actualmente mi mamá vive para ese lado donde le prestaron su casa. Y nos fuimos a vivir mi hermana, mi mamá, con mi hermana mayor y yo. Porque mi hermana Eva, la que les explicaba que yo le decía que no me dejara, pues ella se juntó y pues ella se quedó acá donde nosotros vivíamos con mi papá. Y nomás terminamos viéndonos nosotros y ya pues mi hermana pues empezó a dejar sus drogas, o sea, empezó a tener así novios. Y yo me hice así como de que yo no creía en los hombres. Yo decía, todos son iguales. Yo siempre dije, yo no quiero que me hagan lo que a mi mamá le hicieron. Me dolía mucho saber que alguien me pagara con la misma moneda. O sea, sí, era el miedo de que, ¿y si me pasa lo mismo? Ajá, sí. Y ya pues nos fuimos a vivir para allá y todo cambió. Mi mamá se repuso, trabajaba. Ella trabajaba bien mucho para nosotras, para darnos lo que ella no quería que nunca nos faltara. Y siempre estaba atenta, a pesar de que ella trabajaba, siempre estaba atenta de que no nos faltara, pues, nada, tanto como económico, ni tanto el amor de ella, pues, ¿verdad? Porque a veces que las mamás yo he visto pues que se meten a trabajar y hasta descuidan a sus hijos, chicas, y pues eso tampoco pues no está bien, ¿verdad? Bueno, yo digo, pues es que según a veces tú les quieres dar todos a tus hijos material, pero a última hora les terminas faltando tú. Yo sé que a veces no queda de otra opción, pero pues pero sí se puede también dar
trabajar y darles atención a tus hijos, ¿verdad? Se pueden de las dos maneras. Sí, sí se puede, porque mi mamá pues estuvo de toda la... Fue padre y madre después de que mi papá se fue. Fue padre y madre. Yo me acuerdo que también mi hermano Juan siempre nos ayudó bien mucho, nos apoyó bien mucho y yo cuando él se juntó y se salió de la casa, yo los primeros días me la pasaba con él. Yo día y noche me la pasaba con él y mi mamá, Sandy, vente para la casa, y Sandy, vente para la casa, y yo no. Como que lo tomabas más bien ya como una figura paterna, ajá, para ti. Y sí, yo se los agradezco mucho porque pues siempre estuvieron para lo que uno ocupaba y la verdad los quiero un chingo a todos. Pero pues ese fue el tema de mi vida en la infancia que más me dolió. Que más me dolió. En mi infancia, haber sabido que mi papá se fue y no saber la razón por qué se fue. Y más que nada, pues, en el día que se fue. Sí. O sea, fue algo muy difícil para todos en ese momento, pero yo sentía en especial, o sea, yo me sentía muy en especial, más dañada, porque decía, ¿por qué ese día? O ¿por qué dejarme así? Fíjense, incluso yo cuando mis hijos iban a hacer la primera comunión, mi hijo mayor iba a hacer la primera comunión y me decía, mamá, oye, mañana voy a hacer examen. Ay, no, se los juro que yo le pedí a Dios que no pasara. Yo decía, ay, Diosito, que mi hijo repruebe y que mi hijo repruebe. Yo tenía miedo de que algo fuera a pasar con mi matrimonio también. Entonces, yo hablé con el padre y le dije que yo deseaba que mi hijo reprobara su examen. O sea, yo, muy dentro de mí sabía que yo estaba mal en desear que mi hijo, porque él viene emocionado porque iba a hacer su primera comunión y ojalá que no pase, y ojalá que no pase. Y yo acá con un cirio, ¿da? Sí. Échale. No, pues ya hablé con el padre y me dijo que era un trauma que yo nunca había superado, pero que yo dejara que mis hijos hicieran sus grados así de su bautizo, su primera comunión, su confirmación, tal y como son, que porque ellos no tenían la culpa de lo que yo había vivido. Entonces sí, pues sí dije, no, en nombre sea de Dios, que mi hijo le vaya bien, que mi hijo le vaya bien. Y sí, gracias a Dios, pues hicieron su primera comunión y no había habido ningún problema, gracias a Dios. Pero esto fue todo, chicas, y espero les haya gustado. Otro tema que tengas que platicarnos que te haya marcado tu vida. Cuando falleció mi hermana. ¿Me la quieres platicar? ¿Me quieres hacer otro video? Mejor otro video. Muy bien, chicas. Bueno, ese también es otro tema, chicas, así que volveremos a tener aquí. Esto fue parte 1 entonces con mi mamá, chicas, porque ya fueron muchas emociones también. Pobrecita, se me va a quedar bien triste. Entonces, chicas, pues esperen el próximo video de la parte 2, chicas, del podcast con mi mamá. Y espero les guste esta sección, chicas. Yo creo, si puedo, les voy a estar subiendo de esta sección un video por semana. Y denme tips, chicas, de si lo estamos haciendo bien así o no sé, chicas, porque pues aquí no somos expertas, aquí vamos aprendiendo cada día más. Así que pues también de todos modos sigan viendo mis videos de los de rutina, los que siempre subo, chicas, de lo que hago, de lo que voy a hacer y así, chicas. Y pues esta es una nueva sección, chicas, que se va a agregar a nuestro canal, así que no se olviden seguirme en todas mis redes sociales y si te gusta mi contenido, suscríbete y activa la campanita. ¡Besos!